Ahora sí vamos a empezar. Este, Buenas tardes con todos. Vamos a empezar con la ponencia. El día de hoy les traemos una ponencia en colaboración con RAS de UTP. Se llama Control y Automatización, explorando la industria 4.0. Tenemos el honor de tener al ponente Yarni Rey Castillo. Él es ingeniero mecatrónico por la Universidad Tecnológica del Perú y está realizando su doble maestría en mecatrónica en la Universidad Técnica de Ilmenau en Alemania. Lo dejo para que pueda seguir con su ponencia, ingeniero. Muchas gracias por estar aquí. Hola Jennifer, muy buenas tardes. ¿Qué tal, chicos? Futuros ingenieros por allá, muy buenas tardes. Les habla el ingeniero Yarni Castillo Riquet. Bueno, como ya le comentó su compañera, soy graduado de Ingeniería Mecatrónica en la Universidad Tecnológica del Perú. También estoy haciendo hice mi maestría en en la PUC, en la Católica. Y bueno, ahora estoy haciendo la doble titulación que justamente tiene convenio la Católica con la Universidad de Ilmenau aquí en Alemania. Bueno, soy gerente de Machine Bao, que es una empresa mía, una startup. Y bueno, también soy justamente CEO de proyectos e innovaciones educativas. Bueno, vamos a empezar una pequeña presentación mía. Y bueno, el título es Control y Automatización, explorando la industria 4.0. Ya, primero vamos a dar un poco de historia. Es una breve historia acerca de la industria. Y bueno, primero vamos a comenzar con la primera revolución industrial, que fue justamente el inicio de todo lo que vamos a ver hoy. Mayormente un poco de historia para más o menos saber cuándo se desarrolló. Todo esto se inicia gracias a las máquinas de vapor, ¿sí? Y a partir de ahí se empieza a hacer manufactura de ciertas piezas gracias a los pistones que eran actuados con vapor, con carbón, y debido a ello llegaba justamente, vamos a ver si tenemos láser por aquí. Ponte la láser. Ajá, sí. Entonces, justamente el aire caliente llegaba por acá, el pistón se movía y bueno, salía el aire que después del empuje salía el aire residual. Entonces, esta es la primera revolución industrial, llega hasta 1850 y lo que primordiaba aquí era justamente la energía a vapor, a través del carbón. Bueno, en la segunda revolución industrial, más o menos 1870 a 1915, se desarrolla gracias a la energía eléctrica, ¿sí? Y a la fuente justamente ahí es donde se descubre bueno, ya se empezaron a descubrir los yacimientos de petróleo, también las de gas, y justamente todo ello propicia el boom para poder realizar máquinas mucho más sofisticadas en ese tiempo. Entonces, ahí tenemos las energías de petróleo, de gas y la energía eléctrica, que fue justamente uno de los pilares necesarios para poder llegar o tener todos los productos, se hizo toda la manufactura de la segunda revolución industrial. Entonces, gracias a ello, también en ese tiempo ya estaban las industrias con fajas transportadoras, con motores con engranaje. Entonces, hasta 1915, que ya llega cerca de la Primera Guerra Mundial, se desarrolla todo lo que es la Segunda Revolución Industrial. Entonces, en la Tercera Revolución Industrial tenemos muchos cambios, ¿sí? Y esto ocurre después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque en la Primera y la Segunda Guerra Mundial sí se hicieron avances científicos y tecnológicos, pero era solamente para nivel militar. Entonces, la Tercera Revolución Industrial empieza entre 1962 y el año 2015. O bueno, 2015, 2018. Sí, más o menos se tantea la edad de la tercera revolución industrial, porque este es un concepto que algunos más o menos indican de que la tercera revolución industrial llega hasta el año 2010 o 2015, y otros indican de que aún continúa. Entonces, en esta tercera revolución industrial, ¿qué es lo que encontramos? Si en la primera revolución industrial estamos con carbono, en la segunda empezamos a manufacturar con energía eléctrica y también a entender las propiedades de petróleo y de gas, en esta tercera revolución industrial
empezamos a ver las propiedades electrónicas, las propiedades eh, las propiedades justamente de, por ejemplo, para poder crear transistores, las propiedades químicas, todo ello. Entonces, justamente gracias a ello, tenemos justamente lo que en ese tiempo se desarrolla lo que es el Internet. Y justamente de los años donde se empezó a desarrollar fue justamente en los laboratorios de ARPA, era algo así, que justamente era una parte de era un grupo de estudio por parte de una de las universidades y también, de hecho, que tenía una alianza con Texas Instruments. Entonces, ellos justamente empiezan a tratar de querer compactar datos y enviárselos entre computadoras. Entonces, a través de este desarrollo se crean las primeras máquinas con Internet. Y justamente uno de los principales hitos del Internet es, por ejemplo, en 1967, justamente la primera conferencia de ARPANET sobre las conexiones y paquete de datos. Eh, Luego en 1982 se da lo que es justamente los protocolos de TCP, IP, y en 1983 los Domain Name Systems, que son los DNS, que normalmente nosotros utilizamos actualmente. Y bueno, en 1991 es el World Wide Web, que es el www que nosotros conocemos. Entonces, ¿por qué es necesario conocer estos pequeños puntos? Porque estamos hablando del Internet, que es justamente lo que ahora nos rodea. Y tratar de entenderlo cómo es que se desarrolla es muy importante. Entonces, hasta aquí se desarrolla el Internet en la tercera revolución industrial, que viene a ser justamente hasta los principios de este año, del 2015. Y entonces, luego vemos que empezamos ya no solamente a tener Internet, sino que a nivel industrial, gracias a lo que ya les comenté, como el TCP, IP, protocolos de comunicación, los DNS, se empiezan a crear máquinas más sofisticadas que ayudan justamente en la parte industrial a poder llevar más carga, a poder tener más payloads necesario dentro de las industrias. Entonces se empiezan a crear los primeros robots industriales. Justamente aquí vemos uno que es de los más antiguos, justamente aquí dando un vino, que era una de las pruebas. Y bueno, aunque no lo crean, esa parte aquí es full neumático. Aún todavía los motores, o sea, engranajes en AC, convertidores de AC-DC. Entonces, como aún no se desarrollaban mucho, lo que ellos hacían era transmitir todo el poder a través de pistones neumáticos. Y también, de hecho, pistones hidráulicos. De hecho, conocemos las grúas que nosotros vemos para edificaciones, son de hecho con eh, actuadores neumáticos hidráulicos. ¿Por qué? Porque obviamente soportan más peso. Sin embargo, aquí ya se empezaron a dar los primeros pininos para poder desarrollar todos los robots industriales que actualmente conocemos. Eh, Luego tenemos la parte de derecha, que es justamente yo creo que es uno de los saltos más importantes a nivel científico y tecnológico, que es justamente, si ustedes ven acá a la derecha, lo que yo estoy apuntando, justamente, qué creen que era esto? Eso era justamente todas estas conexiones daban como resultado la pantalla de la computadora de aquellos tiempos, ¿sí? Estamos hablando de alrededor de 1962, por ahí. No, 1958, por ahí. Entonces, justamente en ese tiempo las computadoras eran muy grandes, no eran tan compactas como las conocemos ahora. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que justamente Jack Kirby, que es uno de los que crean los primeros circuitos integrados, de todo esto que ustedes ven aquí, de todos los condensadores, resistencias, todo esto lo lleva a esto, algo tan chico. Y entonces así fue como se empezó el desarrollo de las
futuras computadoras, de los futuros, de las futuras pantallas, y todo esto gracias a los descubrimientos tecnológicos que se hacían en ese tiempo. Entonces es muy importante repasar lo que es justamente esta parte de historia. Y no solamente por eso, sino que a nivel industrial, donde nosotros donde nosotros estamos más metidos, ocurren muchos cambios importantes. Entonces, aquí les dejo solamente un pequeño extracto que se refiere a Jeremy Rifkin, que era también un economista y escritor, y también era un futurista, que más o menos idealizaba cómo podría ser el mañana. Y justamente él dice que hoy en día la tecnología de Internet y las energías renovables están a punto de fundirse y crear una potente nueva infraestructura para una tercera revolución industrial que cambiará el mundo en el siglo XXI, justamente el siglo en el que estamos. En la era que viene, porque él da justamente este discurso en 1998, 92, cientos de millones de personas producirán su propia energía no contaminante en sus hogares, oficinas y fábricas, y la compartirán unos con otros en un Internet de la energía. Y mira, ella para ese tiempo, si no me equivoco, está entre los 90 y los 80, que él menciona esto, ella se visionaba cómo podría ser el futuro a través de las máquinas y de la tecnología. Entonces, justamente todos nosotros como ingenieros compartimos ese anhelo de poder llegar, ¿no?, a que todos podamos compartir los mismos recursos, las mismas partes tecnológicas, que seamos tecnológicamente más avanzados. Y así es como poco a poco, empezando desde el Internet, desde 1952, claro, 1952, 58, hasta ahora han pasado casi solamente 60 años, y en 60 años hemos tenido una revolución muy grande. Entonces, primero vamos a ver lo que es la automatización, ¿sí? Entonces, la automatización es un proceso industrial que tiene que ver con máquinas o un conjunto o un equipo industrial, ¿sí? Y consiste justamente en la incorporación al mismo conjunto con más elementos, actuadores, tecnológicamente, que aseguren un control y un buen comportamiento, ¿sí? Entonces, para que sea automatización debemos tener ciertas características. Debe tener un alto grado de automatización, una rápida respuesta ante pequeñas fluctuaciones, fiabilidad, que es lo que más nosotros necesitamos al momento de hacer control, eh, facilidad para mantenimiento de servicio, debido a las máquinas, no pueden ser complejas donde un ser humano no puede entrar, flexibilidad y facilidad, justamente de las máquinas industriales, potencia de supervisión y control, obviamente, y obtención de informes, que estos deben ser informes reportes que mayormente se hacen en industria, y control de proceso computarizado, que es justamente a nivel de software. Entonces, justamente debemos tener esas características nosotras puestas para poder realizar automatización, ¿sí? Debe de cumplir esos requisitos. Entonces, nosotros dentro de la automatización y dentro de la industria vamos a encontrar una automatización rígida, como es la que vemos aquí, y una automatización flexible, como la que vemos acá a la derecha. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Muy bien, en la automatización rígida lo que nosotros vamos a encontrar va a ser una industria que solamente va a tener sensores y actuadores que están específicamente puestos en un lugar para que actúen de una manera regular, propia, repetitiva, ¿sí? Si ustedes modificasen alguna, por ejemplo, un actuador, lo pusieran en otra parte, créanme que toda la cadena puede ser inestable, ¿sí? De igual forma, si nosotros colocamos un sensor que no corresponde, toda la máquina toda la producción se podría acabar, se podría terminar. Entonces, para evitar justamente esos problemas, también tenemos lo que es automatización flexible, que es justamente tener máquinas que puedan realizar no solamente un producto, sino varios productos de estos. Justamente a la derecha tenemos una CNC, un robot industrial, una fresadora. Entonces,
¿cuándo nos conviene a nosotros hacer automatización rígida y automatización flexible? Acuérdense que ambas automatizaciones son buenas, dependiendo del campo en el que ustedes vayan a hacerlo, ¿sí? Una automatización rígida para una producción, una embotelladora va a ser necesario, ¿sí? Porque va a ser millones de, bueno, miles de botellas diarias que van a salir de ahí. Sin embargo, si nosotros tenemos máquinas CNC y queremos hacer productos diferentes, entonces vamos a tener que tener una automatización flexible, ¿sí? Y justamente en la automatización flexible, uno de los componentes que mayormente se encuentran son los robots industriales. Entonces tenemos aquí una pequeña pirámide de la automatización, ¿sí? En donde justamente en la parte de la base, corresponde al primer nivel, se incluyen sensores, actuadores, temporizadores, contadores y todo lo que nosotros vamos a ver justamente en nuestros primeros cursos de electrónica o electricidad industrial, ¿sí? En el segundo nivel ya empezamos a tener un poquito mayor de complejidad. Esta vez nosotros realizamos, o bueno, hacemos programación de PLCs, también hacemos lo que son PIDs para las máquinas, todos justamente esos lazos de controles tenemos que hacerlo muy bien, ¿sí? Entonces, en la parte de arriba ya viene lo que es control, ¿sí? Y en el tercer nivel viene a ver lo que ya es SCADA. Entonces, en SCADA ya es algo mucho más grande que solamente hacer un sistema de control de PLCs. O quizás solamente una programación de un PLC con actuadores, no. El SCADA ya va mucho más allá. Y justamente después del SCADA viene el MES, ¿sí? Y en el MES, que es el cuarto nivel, vamos a tener que entender por qué el MES y el SCADA deben de trabajar juntos y no de forma separada. Lo voy a explicar a continuación. Y al último, en la última etapa, está el ERP, ¿sí? Que en el ERP mayormente son como que, ¿cómo le podría decir? Es el Enterprise Resource Planning, ¿sí? Es como que un sistema que controla los recursos para una mejor planificación, pero su nivel operativo ya corresponde a algo más de interpretación y análisis. Esto mayormente lo vemos en software como Oracle o SAP. Ok. Entonces aquí, MES versus SCADA, ¿cuáles son las diferencias y qué es lo que entendemos de cada uno? El MES es Manufacturing Execution System y tiene que ver con justamente el MES. Yo lo veo que es mucho más interesante que el SCADA, sin embargo el SCADA también tiene sus pros. Entonces ahorita voy a comentar qué viene a ser cada uno. El MES justamente es Manufacturing Execution System y es un sistema avanzado aplicado a empresas industriales. Pone en foco la producción, ya que su misión principal es planificar en términos de calidad de inventario a fin de agilizar mejoras o toma de decisiones de la planta por parte del ingeniero o también del supervisor, ¿sí? Se podría definir que es una herramienta destinada a la eficiencia, porque eso es lo que nos ayuda el MES. Justamente nosotros vamos a obtener un montón de datos y definir cuál va a ser la mejor opción, ¿sí? Entonces, como recopilamos bastantes datos en tiempo real, es muy importante entender qué tipo de decisiones vamos a tomar con el MES. Entonces, tenemos entre las características, la primera es proporcionar órdenes de producción. Justamente aquí vamos a ejecutar órdenes de forma simultánea, también hacer al operario más eficiente, calcular el rendimiento, que es otra característica, la OE. Justamente aquí ya vemos lo que es pérdida de eficiencia. Esas pérdidas de eficiencia pueden ocasionar averías a nivel de hardware, justamente, no solamente de hardware, me refiero a niveles computacionales, sino también a niveles periféricos de actuadores, quizás sean forjas, motores en AC, DC.
una de sus ventajas es reducir costes mediante la medición de los gastos reales de la producción. Si nosotros, bueno, a través del mes ustedes van a poder, de toda la recopilación de datos que ustedes tengan, van a poder entender qué máquinas necesitan quizás una supervisión y qué máquinas no. Y de esa forma ya se evitan hacer, mm, se evitan realizar eh, arreglos tempranos o arreglos innecesarios. Entonces, justamente vemos lo que es anticipación a los posibles imprevistos y o errores. Entonces, esto es lo que es el mes. Ahora, el SCADA justamente es Supervisory Control and Data Acquisition. Y es un sistema de supervisión, justamente todo su nombre lo indica, que es no solamente supervisión, es control y recopilación de datos. Facilita de manera remota la gestión de todos estos datos. Entonces, justamente dentro de sus características de SCADA encontramos un acceso remoto que viene a ser justamente lo que todos los actuadores y sensores que el sistema posee, nosotros podemos entender o bueno, observar cuál es la medición actual de este sensor o también de los actuadores, cómo es que se encuentran. Y todo esto a través de representaciones gráficas, como vemos acá en las pantallas, ¿sí? Entonces, no solamente vamos a tener una representación gráfica, por ejemplo, si tuviéramos, no sé, actuadores, pondríamos motores en la pantalla para entender más o menos cuál es la velocidad, si tienen algún defecto, también indicar si quizás también tienen algún tipo de desgaste o algo por el estilo. Y almacenamiento de información e informes, porque sin estos no podríamos entender si la máquina está bien o está mal, ¿sí? Y interacción con dispositivos, nosotros podemos, obviamente, si vemos de que está fallando un motor, un actuador o algún sensor, nosotros podemos enviar a alguien a quien lo repare indicando cuál es el sensor. Entonces, el sistema SCADA y el MES, ambos justamente nos ofrecen juntos, nos ofrecen lo que es, por una parte, adquisición de datos y por otra parte, decisiones a nivel de supervisión y a niveles de ingeniería. Entonces, debemos entender que tanto SCADA y MES deben de formar parte de la automatización, ¿sí? Por una parte, nosotros podemos hacer gráficos donde veamos a nivel de tiempo real justamente la información de los sensores y por otra parte, entender qué información nos está dando y qué saber con qué tipo de decisión hacer con esa información, ¿sí? Entonces, justamente, ¿en qué tipo de industrias nos ayuda justamente lo que acabamos de aprender? Toda esta pirámide de automatización lo encontramos justamente en el nivel, en la automatización en industria alimenticia. Por ejemplo, aquí vemos tareas repetitivas. Obviamente que eso está distribuido con PLCs y sensores. Esta ya es de una manera más mecánica, también con PLCs y sensores, que es justamente la parte base, ¿no?, que les mencioné. Aquí, por otra parte, tenemos automatización en industria de manufactura. Podemos ver cómo es que se realizan los eslabones, ¿sí?, con máquinas que podrían, realizar, doblar este tipo de metal en tan solamente milisegundos. Y también vemos acá a la izquierda una forja, ¿no? Pero esta forja también está automatizada porque entiende cuándo es que va a tener que bajar la prensa. Entonces vamos viendo de que justamente en diferentes tipos de industria nos va ayudando, ¿sí?, la automatización. Entonces vemos aquí justamente ya a nivel de automotriz, que es justamente donde ustedes mayormente habrán visto de que hay muchos robots industriales y todo ello. Todos los robots industriales se controlan a nivel,
como le dicen, de forma paralela a los robots industriales y a nivel de serie también, ¿no? Y es muy interesante tratar de programar robots industriales. Yo les recomiendo de que puedan también seguir justamente lo que es automatización en robots industriales, es muy importante actualmente. Ahora también tenemos automatización en industria y energía. ¿Por qué? Porque justamente ya no solamente los paneles solares se encuentran en una sola posición, sino de que estos van girando y nosotros tenemos que entender o observar qué paneles ya pueden estar desgastados, cuánta energía están suministrando y si hay algún tipo de falla dentro de toda la matriz de paneles solares, ¿sí? Entonces también tenemos automatización en industria minera, que eso sí o sí lo van a ver cuando quizás alguien llegue a trabajar en mina. Los motores muy grandes son muy, muy grandes. También, de hecho, dependiendo de la mina en la que estén, van a poder encontrar diferentes tipos de PLC. Y va a ser muy interesante, una experiencia muy, muy bonita. Entonces, justamente ahí podemos ver la automatización, ¿no? Entonces, hasta ese punto nosotros ya estamos entendiendo cómo es la automatización y a qué se refiere, ¿sí? Entonces, justamente ya entendiendo lo que es la automatización, vamos a entrar a lo que es Industria 4.0. Y entonces, ¿qué es lo que nos indica la Industria 4.0? Que entre una de las características, como vemos en la pantalla, justamente es el conocimiento de lo que ocurre en la planta, información fiable en tiempo real y también la posibilidad de poder tomar decisiones, ¿sí? Entonces, pero ¿por qué la industria 4.0? Ah, lo siento, era la posibilidad de poder tener algún dato desde cualquier parte del mundo. Pero ¿por qué es necesaria la industria 4.0? ¿Cuál es la diferencia entre solamente tener las industrias con automatización? ¿Por qué es importante la industria 4.0? Es la pregunta, ¿no? Porque lamentablemente nosotros somos humanos y nos equivocamos, como toda persona, como toda máquina. Si programamos mal, por 1 milímetro puede ocurrir lo que está pasando acá a la izquierda, que justamente no es programación esto, pero sí es algo que, por ejemplo, aquí venía con mucha velocidad y obviamente todo lo que se derrama ahí es metal al rojo vivo. Entonces, obviamente que no ha sido no solamente una mala programación, sino que ha tenido que haber algún error de software que no solamente el software no se haya podido dar cuenta, sino que no haya podido detenerse por sí mismo. Y también a la derecha, bueno, tenemos que nosotros en ocasiones, por facilitar tareas, tratamos de hacerlo de la manera más fácil y realmente todo sale de la manera más difícil. Entonces, justamente la industria 4.0 desea hacer eso, ¿sí? A partir justamente de lo que es la Big Data, lo que es simulación, fabricación aditiva, sistemas de integración, ciberseguridad, realidad aumentada, computación en la nube, robots autónomos e Internet industrial, o bueno, el IoT. Con todo eso nosotros podemos hacer industria 4.0, ¿sí? Entonces, ¿por qué es necesario? Porque justamente para Industria 4.0 se necesita lo que ya es un poco de inteligencia artificial, justamente de aprendizaje, deep learning, que es aprendizaje profundo, entender cómo es que a través de la simulación, cómo es de que los materiales se pueden comportar. Tener una fabricación aditiva significa de que se puedan realizar muchas diferentes piezas en un solo, como les indiqué, una automatización flexible, ¿sí? Sistemas de integración horizontales y verticales, donde se puede entender qué es lo que hace todas las máquinas y también de que todos los grupos dentro de la empresa puedan justamente mezclarse sin necesidad de que haya un revuelto logístico o algo por el estilo.
ciberseguridad, ahora de que estamos ya en la etapa donde toda esa información necesitamos proteger los datos. Realidad aumentada es lo que ya se está dando, es lo que ya justamente es un paso ya más allá se está desarrollando actualmente, que es para poder justamente desde Alemania poder ver cómo está la industria en Perú, pero en 3D. Computación en la nube, que es justamente todos los datos que se almacenan. Y bueno, los robots autónomos, que es como justamente para evitar este tipo de colisión. Lo que ahora queremos con los robots autónomos es de que ellos puedan entender en qué ambiente de trabajo están y si ponen en peligro a los trabajadores que están a su costado o no. Por eso es de que es necesario la inteligencia artificial. ¿Y cómo es que alimentamos a esa inteligencia artificial? Es a través del Big Data, que es justamente que contiene todos los datos que justamente nosotros sin querer lo mandamos a almacenar. Entonces, mediante el análisis de Big Data, nosotros y mediante la interacción con la IA, nosotros podemos tener robots que ya son más autónomos, que pueden identificar el peligro y que justamente a los cuales les podemos dar ciertas órdenes. ¿Sí? Bueno, no solamente se compone de todo ello, sino que debemos de entender que la industria 4.0 va un poquito más allá, va no solamente a lo que es Big Data, IA, sino que también va a la toma de decisiones y a la toma de decisiones autónoma que se podría realizar. Por ejemplo, si nosotros, lo que se quiere con la industria 4.0 es que nosotros podemos estar desde cualquier parte del mundo y podemos ver o analizar nuestros sensores que están en otra parte del mundo, ¿sí? Entender cómo se están comportando los motores, entender qué tanto los actuadores pueden estar desgastándose o no, ver si hay algún tipo de corrección en algún tipo de PID, de PID o si hay algún PLC que necesita algún tipo de, quizás de reseteo, de cambiar la configuración de programación o algún tipo de actualización. Entonces necesitamos entender que la industria 4.0 nos va a ayudar más adelante o ya nos está ayudando justamente con la integración de todos estos puntos que les estoy mencionando, ¿sí? Entonces, nos permite, justamente a la derecha, hay algunas características como la toma de decisiones, debe estar descentralizada, no solamente abocarlo a uno solo, debe tener transparencia informativa, o sea, que todos los datos nos puedan servir, ¿sí? Entendiendo cómo es que fluctúan estos datos. Persigue la optimización, que justamente nos reduce costos, nos reduce maquinaria, todo ello para una mejor eficiencia. Y permite estar interconectado, se basa en cooperación entre robots y humanos, que es justamente lo que le digo, que los robots ya más o menos entienden que quiénes están cerca de ellos. Entonces tenemos algunas desventajas, que son las dos primordiales, que es justamente el hacking y también lo que es el dinero. ¿Por qué? Tratar de que tu industria, que tu industria o que, bueno, que el lugar donde trabajas pueda llegar a industria 4.0, debemos de tener tenemos algunas de esas limitaciones y no son solamente limitaciones a nivel de hardware, sino también es a través de quién podría invertir justamente en mi empresa, quién podría dar ese dinero porque hay equipos costosos. Y también cuando una vez que tengamos toda la industria 4.0, ¿quién va a proteger nuestros datos? Entonces, para ello ya no solamente existe no solamente existe una protección local, sino que también debe existir una protección en la nube, y eso es ciberseguridad. Entonces, lo que es ciberseguridad, créanme que también es una de las profesiones que van muy a la par con lo que es Industria 4.0 y que próximamente me imagino que van a estar, muchas empresas van a solicitar más justamente este tipo de trabajos. Entonces, como ya tenemos todo, ya hemos invertido, ya sabemos cómo automatizar, sabemos qué es la industria 4.0,
Entonces podemos entender justamente en la fábrica, entender los puntos, más o menos como robots, dónde están los robots, dónde puede estar justamente el sistema que envía los datos a la nube, dónde está nuestro servidor, dónde está, bueno, lo digo Big Data Technology, el Store, justamente el Cloud Computer Service, Robotic, justamente los sistemas embebidos para control y monitoreo. Tenemos aquí justamente el Smart Storage y los tipos de almacenamiento, ¿no? Aunque no lo crean, créanme que tratar de hacer almacenamiento en una empresa, en una fábrica, es un poco complejo. Y de hecho, hay una rama dentro de lo que es ingeniería mecatrónica, o bueno, también va a depender de lo que estén llevando, que justamente se dedica a esto, que podría ser logística, pero aunque no lo crean, es muy interesante tratar de realizar esto. Y de hecho Amazon lo sabe muy bien, porque si Amazon no tuviera una buena infraestructura, una buena logística en paquetes, en almacenamiento, no sería lo que es hoy. Entonces, tenemos esto. Y bueno, hasta aquí sería lo que es Industria 4.0. Sin embargo, justamente podemos también ver un punto adicional, que es justamente el que les quiero comentar, que es acerca de sistemas ciberfísicos. Los sistemas ciberfísicos son justamente, es algo nuevo que he estado leyendo y que indica que justamente, o sea, deben de tener la capacidad de comunicarse eh, con otros sistemas del mismo entorno o de diferente propósito y con los usuarios, ¿sí? Entonces, se debe tener en cuenta que también la información del contexto se facilita el aprendizaje colectivo. ¿Esto a qué nos referimos? A que justamente esos sistemas ciberfísicos deben de estar interactuando y cuando interactúen deben de aprender, ¿sí? Este aprendizaje no solamente va a ser, va a mejorar justamente la interacción entre estos robots o entre máquina humano, no solamente va a facilitar eso, sino que también otras, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos a la derecha los robots. Esos robots son robots móviles, ¿sí? Que interactúan con otros robots móviles, ¿vale? Entonces, uno de ellos entiende de que va a poder ir en esa trayectoria a la derecha y este también está yendo en la misma trayectoria. Entonces, para que no haya un cruce, este robot va a tener que entender que él va a tener que parar para que él pueda seguir. O si no, él puede parar para que él pueda continuar. Entonces, justamente esa interacción va a hacer que justamente haya un reforzamiento de aprendizaje, ¿sí? Entonces, supongamos de que ese robot llega, para y ese robot continúa. El robot, el brazo o el robot industrial que se encontraba esperando a ese robot, va a entender que va a esperar a que el robot llegue. Eso significa de que va a mantener su posición ahí y no va a ser una posición repetitiva de que va, se coge y lo deja en otra parte, no, sino que ahora entiende que tiene que esperar al robot, ¿sí? Entonces, justamente, ya no solamente es un robot móvil que se comunica con un brazo robótico, ya es un sistema, ¿sí? Entonces, justamente estos sistemas ciberfísicos no solamente lo entienden los robots, sino que también lo deben de entender las personas, ¿sí? Entonces, justamente, no solamente lo digo por este pequeño sistema que hemos hecho aquí, sino también lo digo por los carros Tesla, que también entienden cuál es un auto, cuál es una persona, y empieza a detectar eh, qué es lo que debe de hacer, ¿sí? Hace un reforzamiento, un aprendizaje, ¿sí? Entonces, estos sistemas ciberfísicos lo vamos a tener, yo creo que ya no solamente se está desarrollando actualmente, sino que en el futuro van a ser mucho más desarrollados y lo vamos a tener al pan de cada día en industria. Entonces, bueno, justamente ese es uno de los proyectos que nosotros hemos, justamente el ingeniero Rodrigo Carita y yo hemos hecho a nivel de IoT,
poder controlar un PLC cuando estábamos en Perú, se controlar un PLC desde una ciudad a la otra, o bueno, era desde un distrito a otro distrito de manera autónoma. Nosotros podíamos controlar PLCs, podíamos forzar justamente los relés, las bobinas, podíamos hacerlas forzar a 1, a 0, apagarlas, prenderlas, liberarlas. Podíamos también configurar la programación y también podíamos leer sensores que eran justamente las entradas al PLC, ¿sí? Entonces nosotros teníamos aquí y todo esto, ¿a través de qué lo veíamos? Lo veíamos a través de internet. Yo tenía mi celular y a través de mi celular lo podía leer, podía entender cuánto es lo que el sensor pronosticaba. De hecho, también hicimos un algoritmo de pronóstico. Entonces, más o menos ya podíamos entender más o menos cómo es que el sensor se iba a comportar. Entonces, todo eso lo veíamos a través de solamente de internet. Y de hecho, nosotros hicimos justamente que los datos se almacenaran en la nube, que es justamente a través de MySQL. Y todos esos datos nosotros podíamos interactuar, podíamos entender. Entonces, el IoT nosotros lo podemos realizar. Me refiero a que no solamente yo, sino también ustedes lo pueden realizar. Claro que se necesita también un aprendizaje de lo que es redes, lo que es información, cómo almacenar información en la nube, pero es algo que se puede ir aprendiendo. Entonces, nosotros aquí teníamos registros de temperatura ambiente, era el de aquí era el de otro sensor, era el registro de gas. Y bueno, justamente aquí teníamos los usuarios, teníamos aquí el control de temperatura, el de presión, el de gas. Hacíamos la conversión también. Y bueno, era eso, otros gráficos adicionales. Entonces, bueno, yo creo que hasta acá ha sido todo lo que es Industria 4.0. Muchas gracias. Justamente indicarles que la semana del 13 al viernes 17, vamos de este mes de diciembre, vamos a estar haciendo ponencias justamente de diferentes ramas, justamente mecatrónica, electrónica, lo que es inteligencia artificial, lo que es IoT, no solamente eso, sino también talleres para que quizás alguno de ustedes se pueda interesar en realizar un taller con nosotros. Y bueno, toda la semana va a estar también un amigo alemán que va a realizar una ponencia en español. Sin embargo, no, claro, se va a realizar en español y bueno, lo vamos a dar durante toda esta semana, 5 días que solamente va a corresponder para ingeniería. Cualquier consulta me pueden enviar un correo a yarnecasilla@gmail. También a esos números, el de WhatsApp es el de la izquierda. Pueden también visitar nuestra página educatech.com, que es que lo estamos ahorita realizando. Y bueno, Machine por si tienen algún proyecto tecnológico que deseen hacer. Bueno, muchas gracias y empezamos con el rol de preguntas y respuestas. Así que muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Si tienen alguna pregunta pueden dejarlo en el chat. También tenemos preguntas del forms de inscripción y la primera pregunta sería, ¿cuál crees que es el pilar necesario para construir en Perú y ser pioneros en Industria 4.0? O a nivel de Latinoamérica. Claro, claro. Yo creo que justamente uno de los pilares... a ver, yo ahorita estoy en Alemania, como les comenté y les comentó también Jennifer. Entonces, justamente, yo creo que uno de los pilares sería la inversión. Lo que pasa es de que aquí en Alemania, cuando un estudiante en universidad tiene más o menos, no una visión de empresa, sino una visión de desarrollar algo tecnológico, invierten en él.
Entonces, yo creo que faltaría mayor inversión porque en realidad nosotros que estamos estudiando ingeniería, tenemos, creo, las habilidades necesarias como para poder desarrollar una tecnología. No solamente las personas que están acá en Alemania, sino que también nosotros como peruanos tenemos, yo creo, toda la inteligencia y de hecho yo he visto a muchas personas muy, ¿cómo les podría decir? Eh, que eran muy buenas en su campo, pero que no han podido desarrollar más allá porque realmente se enfrascan solamente en algo, entonces no puede sobresalir justamente esa etapa de investigación, que es lo que se requiere ahora. Yo creo que la etapa de investigación es algo muy fundamental para cualquier sociedad actualmente, que es investigación tecnológica. Y bueno, no solamente investigación tecnológica, ¿no? También a nivel de medicina. Pero yo creo que a nivel de investigación tecnológica, si nosotros, o bueno, en Perú se hiciera más inversión, créanme que en industria se desarrollaría industria. Ahora, otra cuestión, muy aparte adicional, no voy a meter temas políticos en la por decirlo, pero a nivel, como les digo, de inversión, las industrias que se encuentran en Perú no son industrias nacionales. Entonces, o sea, me refiero a que muy pocas empresas que son de nacionalidad peruana hacen industria. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que no se desarrolla una industria necesaria como para poder intervenir con IoT, como para poder dar una buena automatización. Si ustedes van o están trabajando, ustedes van a ir a industrias donde créanme que el nivel de automatización no es tan alta. Prefieren hacer incluso algunas cosas como lo hacían hace 50 años. Y no es porque no tengan el dinero, sino porque en ocasiones prefieren hacerlo de la manera antigua que hacerlo de una manera más autónoma. Entonces, yo creo que aquí es algo de, no solamente de inversión, la industria 4.0 también es algo, como les digo, filosófico, porque en el futuro también algunos trabajos van a desaparecer por esto, pero también tenemos que ver lo bueno, van a aparecer nuevos trabajos, como lo es de ciberseguridad. Entonces, yo creo que uno de los pilares para Perú, o sea, netamente para Perú, en Perú somos muy buenos, tenemos muy buenos ingenieros, ustedes son muy buenos también, y yo creo que si ustedes se desarrollan en investigación para crear nueva tecnología, yo creo que justamente la etapa de inversión sería una de las fundamentales. Listo, muchas gracias. Una pregunta también ligada a la anterior es, ¿qué tan desarrollado está la industria 4.0 en el Perú? Mm, ya, a ver, o bueno, en ese ejemplo, no ejemplo, yo creo que es una opinión constructiva. No creo que estemos muy desarrollados. ¿A qué me refiero? A que como no se da la inversión, no se puede desarrollar netamente lo que es Industria 4.0. Eh, un ejemplo que yo les doy desde el punto en el que yo estoy acá, es de que como hace 4 semanas por ahí, fui a uno de los, ¿cómo se? Bueno, sería como que a una de las facultades, ¿sí? Era la facultad de Maschinenbau. Entonces, en esa facultad justamente estaban dando ponencias sobre futuros desarrollos tecnológicos. Y yo ya más o menos había leído sobre uno que es que todo ahora, o sea, en industria, se haga todo a través de lo que es cámara nada más. O sea, ya no se utilizan sensores, ¿sí? O sea, sí van a haber sensores, pero en determinados lugares. Sin embargo, lo que ahora requieren es que las cámaras hagan el mayor trabajo, ¿sí? Y esto lo digo a nivel de que puedan leer, por ejemplo, hay cámaras que leen temperatura y también hay cámaras que también leen distancia. Entonces, como tienen un mayor rango, una mayor visión, porque obviamente pueden atrapar todo lo que hay en una imagen. Entonces, justamente querían que, o sea, el proyecto está destinado para que justamente esa industria pueda tener datos, pueda tener los robots que están ahí no puedan ser dañinos para
las personas que se encuentran en el ambiente de trabajo. Entonces, eso, por ejemplo, ya es Industria 4.0 y también son, como les digo, ya es justamente lo que habíamos visto, son sistemas de ciberfísicos, son sistemas ciberfísicos. Entonces, ya estos sistemas ciberfísicos aquí ya lo están tratando de desarrollar, pero de una manera mayor. Entonces, en Perú aún todavía no se, si bien hacemos análisis de datos, yo creo que hay pocas empresas que lo desarrollan como es Industria 4.0. Sin embargo, no es, no, o sea, nosotros si nos focalizamos a hacerlo, lo podríamos hacer y no habría ningún problema. Sin embargo, no creo que Perú aún esté todavía, ¿no? Si lo vemos a nivel regional de Latinoamérica, acuérdense que el que más compra robots industriales es Brasil. Uno de ellos, Brasil y Chile. Entonces, si compran robots industriales es por algo, es porque están haciendo industria 4.0, están haciendo automatización de verdad. Listo, muchas gracias. Acá tenemos otra pregunta que nos pasaron por interno. ¿Qué protocolos industriales wireless están ayudando a la industria 4.0 y cuáles son sus aplicaciones o dónde los están aplicando? Protocolos industriales wireless. Ya, a ver, mayormente los protocolos industriales ya tenemos los de campo, que mayormente nosotros vemos en industrial. Los de wireless están, no, bueno, actualmente sí, porque Siemens, justamente Siemens a nivel de PLCs también han sacado todo lo que es eh, este campo de lo que es ¿cómo se llaman estos modem? Son unos modem wireless, ¿sí? Que te permiten una conectividad mayor a 1 kilómetro. Entonces, este tipo de equipos, justamente Siemens los tiene, no los he visto en otra línea como Allen Braille, o sí creo que deberán de tener, pero justamente yo, por ejemplo, asistí a una de las conferencias de que tiene que ver con, ¿cómo se llama ya? Petroperú. Petroperú controla justamente también, si no me equivoco, o más o menos, no me acuerdo, controla lo que es los tubos de gas que están en la parte de la selva, de la parte de Ayacucho, por ahí. Entonces, como justamente toda esa tubería pasa por Ayacucho y justamente pasa por el río N, que es justamente donde hay este narcoterrorismo, ellos necesitan tener protocolos wireless que no sean, bueno, que no puedan ser flanqueados mediante ciberseguridad y que también estén enviando datos constantemente. Entonces, lo que ellos hicieron para poder, porque de hecho, durante todo el tiempo que habían puesto los tubos, habían habido rupturas de tubos, habían querido, ¿cómo se llama? Ocasionar accidentes. Entonces, lo que hicieron fue colocar eh, protocolos, equipos industriales wireless, Siemens, en ese recorrido, ¿no? De campo a campo, cada 2 kilómetros o cada uno con repetidores. Era muy interesante su sistema. Entonces, ¿lo estamos utilizando? Sí. Y bueno, pero esa es una industria muy grande, ¿no? Es una industria justamente de Petroperú. Lo utilizan sí porque necesitan la seguridad de que ninguna persona vaya a hacer hueco en las tuberías, necesitan los datos, reportar datos, necesitan reportar, por ejemplo, hubo una vez, justamente lo explicaron ahí, que habían, bueno, esto no salió en las noticias, ¿no? Pero que habían justamente hecho una gran abertura en uno de los tubos. Entonces, eso era un problema muy grande. Entonces, lo que hicieron fue que justamente gracias a estos equipos enviaron, justamente los sensores enviaron que había un peligro entre esos tubos. Entonces, enviaron el personal rápidamente y pudieron sellarlo. Entonces, es de esa forma que justamente estos equipos nos dan seguridad y nos dan un reporte de datos real en tiempo real. Entonces, yo creo que nos están ayudando mucho.
Y bueno, la comunicación ahora ya no solamente son de 1 kilómetro, sino que ya a nivel industrial lo están haciendo para 2 o 10, ¿no? Que es lo que mayormente un estándar. Ujú. Listo, muy interesante la respuesta. Acá tenemos una última pregunta de Jefferson Velázquez. Estimado, buena tarde. Le saluda Jefferson Velázquez de UTP. Saludos a Yarney desde Perú. A su parecer, ¿cuál crees que sea la clave necesaria para que los proyectos tecnológicos nacionales puedan ser atractivos para los inversionistas? Am, ¿Cuál podría ser la clave? Am, yo creo que una de las claves debe de ser que es innovación. Por ejemplo, yo asistí a una de las incubadoras de Agraria y de la Universidad de la Agraria, que está allá en La Molina. Entonces, justamente uno de los proyectos era algo que realmente ni se me hubiera imaginado, que era justamente utilizar las algas para poder, o sea, eran las algas con un componente adicional que ellos habían investigado y que habían descubierto que justamente con las algas podían hacer filtraciones para lo que es la emisión de gas de gas de, claro, pues justamente nosotros en lo que es en industria de energía, ¿ya? En la industria de energía no solamente hay sistemas fotovoltaicos, sino que también podemos generar con nivel nuclear, también hidráulico y también a través de la quema de gas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que justamente ellos habían desarrollado justamente estos componentes con alga y todo para poder hacer un filtro contra las emisiones de gas de CO2. Entonces era recontra innovador y de hecho en Estados Unidos ya lo habían, o sea, ya le habían dado el dinero para que pueda continuar con el desarrollo y poder hacer ese tipo de filtros. Entonces ellos investigaron y creo, si no me equivoco, la primera etapa de investigación fue a través de la cuenta de ellos. Y entonces, cuando ya yo creo que, o sea, yo creo que la inversión extranjera viene cuando el producto ya está a un paso de terminar. Creo que lo veo desde ese punto, ¿no? Y también desde un punto empresarial. Porque en ocasiones te pueden decir, sí, yo voy a inventar, no sé, una pistola con rayos láser o algo por el estilo, y tú como empresario no vas a ir y decir, ay, ya toma, te lo doy, cuando en ocasiones puede ser que sea, dure muchos años de investigación. No es que no se pueda desarrollar, pero la cantidad de desarrollo es mucho, entonces ellos prefieren que sea con 5 o 3, ¿no? años de investigación adicional. Pero, por ejemplo, eso que les comento de ese proyecto de la agraria me pareció súper genial, muy interesante. De hecho, le llamaron Hulk, no sé qué, algo así era el nombre del emprendimiento. Y bueno, ahorita no sé cómo realmente les está yendo a ellos, pero en ese tiempo ya era una empresa estadounidense que les había dicho que sí, que querían ese tipo de filtros con ese tipo de algas. Entonces, como les digo, o sea, yo creo que a nivel de conocimientos, Perú no tiene nada que diferenciar a Alemania, ¿no? Pero lo que sí nos diferencia es que justamente no hacemos la investigación y desarrollo tecnológico necesario. ¿Alguna pregunta más? Listo, muchas gracias. Si no hay ninguna pregunta más, podríamos dar por culminado la ponencia. Muchas gracias, ingeniero, por estar aquí y muchas gracias a todos los asistentes. Sí, genial. De hecho, muchas gracias a ti, Jennifer. Muchas gracias a todos. Cualquier consulta me la pueden, si quizás han tenido vergüenza de realizar alguna pregunta, se me la pueden hacer a mi Gmail, yamicasilla@gmail. También me pueden agregar a WhatsApp. Estoy gustoso de solucionar cualquier pregunta. Y bueno, como les dije, hay una semana de ponencia de ingeniería. Justamente la voy a, en estas redes de Educatech y Machine Embao en Facebook, la voy a estar eh, dando a conocer. Y bueno, espero de que cada uno pueda realizar sus sueños, puedan ser más de investigación, puedan estudiar más
y bueno, a seguir, a sacar adelante el Perú, ¿no? Así que un gran saludo desde aquí, desde Alemania, para todos ustedes.